Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer una regresión lineal utilizando Infostat. Lo primero que vamos a hacer es ir al menú Archivo, a Abrir y vamos a navegar hasta alguno de los ejemplos. Vamos a utilizar, por ejemplo, el 8.5, ¿sí? Que es uno que está hecho a mano en un documento, uno de los PDFs que enviamos. Lo abrimos la tabla de datos y van a tener 5 pares de datos bivariados, ¿sí? Acá estas son dos variables diferentes, es el único análisis que vemos que nos permite trabajar con dos variables diferentes al mismo tiempo, ¿sí? Esto lo que vamos a hacer es primero graficarlo con un diagrama de dispersión, ¿sí? En el eje Y vamos a elegir la variable que está marcada como I, que es la variable respuesta, y T, que es la temperatura, en el eje X. Le vamos a dar a aceptar y vamos a tener un gráfico de dispersión. Con esto pueden cambiar los parámetros gráficos, colores y tamaños. Y acá tienen el gráfico de dispersión de los puntos. Lo que podemos ver en todo caso acá son solo un par de cosas, ¿sí? La cantidad de puntos, ¿sí? La cantidad de datos que tenemos, que ya lo veíamos en la tabla, es bastante baja. Y otra cosa es que si existe algún tipo de patrón de relación, digamos, si queremos buscar un patrón de alguna relación funcional entre la temperatura y la variable respuesta, vamos a ver que es inversamente proporcional, digamos, ¿sí? Si acá hay una pendiente, la pendiente va a ser negativa. Con el aumento de la temperatura vamos a ver un descenso de del valor de la variable respuesta. Bueno, esto es una forma de visualizar en principio los gráficos y los datos, perdón, y evaluar si es razonable trabajar con un modelo lineal, ¿sí? Vemos que podría adecuarse a un modelo lineal, en todo caso, no vemos que nada nos sugiere que haya otro modelo que sea mejor, digamos, un modelo logarítmico, exponencial, que de cualquier manera no vemos en este curso, pero en todo caso podríamos intentar ajustar un modelo lineal, es decir, una recta que pase lo más cerca posible de todos estos puntos, de todos estos datos bivariados. Vamos a cerrar entonces el gráfico de expresión sería el gráfico adecuado para explorar primero los datos. Y si creemos que podemos aplicar un modelo lineal, vamos a estadísticas, regresión lineal y de nuevo, la variable dependiente va a ser la que está en el eje Y, ¿sí? En este caso ya está marcada como Y. Vamos a elegirla y llevarla con la flechita al campo de variable dependiente. Y la variable temperatura, que es la regresora o independiente, la elegimos y la llevamos al campo correspondiente. Le damos a aceptar y se nos abre otra ventana. En esta otra ventana podemos elegir qué nos va a mostrar, qué análisis va a hacer. Nos va a mostrar los coeficientes de regresión y los estadísticos asociados a ambos coeficientes, ¿sí? Es decir, A y B, que son los estadísticos que vamos a calcular. Y la tabla de análisis de la varianza. Acuérdense que esto es una ANOVA de regresión, es decir, la ANOVA de regresión es una de las formas de evaluar si la regresión es significativa, es decir, si beta es significativamente diferente de cero. Luego, tabla resumen de criterios de diagnóstico, matriz de covarianzas, estas cosas no las vamos a marcar. Acá vamos a dejar
ordenada al origen y el método de estimación es el de mínimos cuadrados, es el único que vamos a utilizar. Así que esto no tocamos nada más de esto. Pasamos a la pestaña de diagnóstico. Y en la pestaña de diagnóstico podemos marcar residuos estudentizados para después ver si los residuos están distribuidos en una banda homogénea todo lo largo del eje X. Podemos también marcar acá predichos y podemos marcar acá intervalo de confianza y de predicción, ¿sí? Al 95% o cambiando esto. Cuidado porque a veces ustedes cambian esto e igual les calcula para los estadísticos les va a seguir calculando al 90%, o sea, para A y B les va a seguir calculando al 95%, ¿sí? Fíjense eso. Entonces, a ver, ¿qué cosa más? Esto lo dejamos así, solo marcamos predichos. Y acá vamos a marcar bandas de confianza y de predicción, el ajuste y esto también estudentizados versus predichos lo podemos dejar así. Vamos a darle a aceptar ahora, ¿sí? Esto y esto lo dejamos así como está, ¿sí? Bueno, le damos a aceptar y esto, las herramientas gráficas las vamos a cerrar. Y lo que tenemos acá es un gráfico y 3 tablitas, ¿sí? De las cuales vamos a ver 2. Fíjense que también nos devuelve varias columnas más, ¿sí? En la tabla. Después vamos a ver qué es cada una de esas columnas. Y ahora vamos a ver los gráficos. Vamos a cerrar de nuevo esto. Fíjense que esta es la recta de regresión, ¿sí? Esta primera banda que está acá es la banda de confianza, que es más angosta que las bandas de predicción, que son las que están más afuera. Recuerden que las bandas de confianza son bandas con respecto a la media, es decir, al valor predicho por por este modelo, es decir, por la recta que calculamos, cuyos coeficientes calculamos. Es decir, por la media, la esperanza de I para ese valor de X, temperatura en este caso. Ahora, como cada uno de esos valores tiene una media, pero también tiene una distribución, ¿sí? Tiene una dispersión, bueno, esos valores, la banda de confianza para la predicción, ¿sí? Las bandas de predicción son estas que están más afuera y son más amplias porque están referidas a la dispersión de los valores de I, ¿sí? No al valor medio. Por eso son más amplios los límites, ¿sí? Cuando calculamos los límites, límite de confianza y límite de predicción, vamos a ver que los de predicción para un mismo valor de X, ¿sí? De xk, es un valor determinado de t en este caso, o de X en general, va a ser más amplia la de predicción que la de confianza. Bueno, otra cosa que observamos en este gráfico y que ya habíamos podido ver en el primer gráfico de dispersión que hicimos, ¿sí? Es que la tendencia acá es, la pendiente acá es negativa, ¿sí? Es decir, con aumentos de la temperatura hay disminuciones del valor de la variable respuesta. Vamos a ver, dejamos el gráfico y vamos a ver las tablas que nos devuelve. Y acá tenemos la primera tabla es la de coeficientes y estadísticos asociados a esos coeficientes. El primero, fíjense acá, nos dice const, que es algo, nosotros en ningún lado pusimos nada, pero esto es la ordenada al origen, ¿sí? La estimación de la ordenada al origen y la estimación de la temperatura, ¿sí? de la pendiente que nos marca como T, que sería
nombre de la variable temperatura. Entonces esto es A y esto es B. ¿Sí? Esto es la pendiente y esto es la ordenada al origen. Estas son las estimaciones que yo hago a partir de mi muestra de datos, ¿sí? De estos 5 pares de datos. Este es el error estándar de los dos estadísticos, ¿sí? Y recuerden que los estadísticos tienen una distribución y el desvío estándar de esa distribución ya lo llamamos error estándar, ¿sí? Porque se calcula de otra forma. Acá están los límites, el límite inferior y el límite superior, los límites de confianza al 95%, ¿sí? Para tanto A como B, ¿sí? En realidad son para alfa y beta los límites de confianza. Entonces nosotros podemos saber que con una confianza del 95%, alfa va a estar entre 62,46 y 83,14 y beta, la pendiente, va a estar entre 1,02 negativo y 0,22 positivo. ¿Sí? Esto vamos a ver ahora, vamos a regresar, pero vamos a ver que este intervalo es importante. Estos son los valores de t asociados también, ¿sí? Cuando estandarizamos con a t los valores de A y de B, vamos a tener un estadístico t asociado y un p-valor asociado. El p-valor siempre lo vamos a interpretar de la misma forma, ya sea para los estadísticos de los coeficientes o en cualquier otro caso. El p-valor lo tenemos que comparar con el alfa que establecimos. ¿Y cuál es el alfa? Supongamos que establecimos un alfa de 0,05. Entonces comparamos este valor con 0,05. Si este valor es menor, entonces voy a rechazar la hipótesis nula. Si este valor es también menor que 0,05, rechazaría la hipótesis nula de que la pendiente es 0 en la población, es decir, que beta es 0. Ahora, este valor sí es menor que 0,05. Este valor no es menor que 0,05. ¿Qué nos indica entonces el p-valor? El p-valor es la probabilidad de hallar valores iguales o más extremos que este t, ¿sí? Que este estadístico que tenemos acá. O sea, que si tengo probabilidades bajas, el estadístico, voy a rechazar la hipótesis nula para ese estadístico. Lo mismo con este, ¿sí? Siempre el p-valor me indica la probabilidad de hallar valores iguales o más altos. En el caso de f, por ejemplo, cuando vemos acá un análisis de un ANOVA, ya sea de regresión o un ANOVA común, más altos, o acá más extremos, ¿sí? Bueno, es decir, esto me indicaría 0,13 es 13%, ¿sí? Es una probabilidad que no es baja y ciertamente no es más baja que 0,05, que el 5%. Por lo tanto, no rechazaría la hipótesis nula. Otra forma de darme cuenta de que beta no es significativamente distinto de 0 es utilizando los límites de confianza. Fíjense que beta acá, los límites incluyen al 0, ¿sí? Es decir, el intervalo de confianza para beta, para la pendiente, que es 0,4 negativo, el intervalo de confianza incluye al 0, es decir, podría ser 0, por lo tanto no puedo rechazar esa hipótesis, que es la hipótesis nula, que sea 0 beta. La regresión esta, entonces, ustedes ven que hay una pendiente, pero ven que hay pocos puntos. Y eso, como sabrán si prestan atención a cómo se calcula, la cantidad de puntos tiene que ver con que resulte o no significativa, ¿sí? La regresión, además de la pendiente que tenga, ¿sí? Además del valor de la pendiente. En este caso no es significativa, es decir, yo no puedo decir con un 95% de confianza que beta, la pendiente en la población, sea significativamente diferente de 0.
Muy bien, a esto no le presten atención, no lo vemos aquí. Estos son otros criterios para comparación de modelos que nosotros no elegimos eh, cuando le pedimos qué modelo usar. ¿Sí? Esto es Akaike, esto es Bayes, y esto es el R cuadrado, que es el cuadrado de del coeficiente de correlación. Es decir, si yo hago la raíz cuadrada de esto, voy a tener el coeficiente de correlación. R cuadrado en sí tampoco vemos qué significa en este curso, pero sí les puede ser de utilidad eventualmente, digamos. Después esto es el R cuadrado ajustado, que tampoco, digamos, lo pueden llegar a utilizar, pero no vemos ni R cuadrado ni R cuadrado ajustado. Esto es simplemente el n. Ahora vamos al cuadro de análisis de la varianza, ¿sí? Porque esto es una ANOVA de regresión. El ANOVA de regresión, si vieron el video sobre ANOVA, tiene las mismas características. La tabla ven que se repiten las dos mismas líneas por los mismos motivos. Entonces esto es lo que sería la regresión, ¿sí? Por lo tanto, esta es la suma de cuadrados de la regresión y esta es la suma de cuadrados del error. Esta es la suma de cuadrados total. Y los grados de libertad se calculan de manera diferente en una ANOVA de regresión que en una ANOVA común. Así que vean la tabla y vean cómo se calcula, porque puede ser que les den una salida que no tenga los grados de libertad en la tabla y tengan que sacarla del enunciado. Por lo tanto, vean eso. Pueden no tener, por ejemplo, los cuadrados medios y calcularlos a partir de la suma de cuadrados y los grados de libertad. Recuerden cómo se calcula, es el cociente entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. Lo mismo con los cuadrados, la suma de cuadrados del error, ¿sí? Esto sería la suma de cuadrados entre, y esto es la suma de cuadrados dentro, si quieren hacer una analogía con el ANOVA común. Una vez que tienen los cuadrados medios, el cociente entre los cuadrados medios de la regresión y los cuadrados medios del error les dan el f, ¿sí? El valor del estadístico. Y acá, en vez de ir a una tabla y buscar con los grados de libertad del numerador y del denominador y el alfa que ustedes quieren, cuál es el valor crítico de f, y compararlo con el valor de f calculado, el programa ya les da la probabilidad de este valor de f o de valores superiores. Va de nuevo. El p-valor, este p-valor, es la probabilidad de hallar valores iguales o más grandes que 4,17. Entonces, si ustedes establecieron un alfa, un error admisible de 0,05, por ejemplo, que es un valor típico, lo tienen que comparar con este p-valor. Este p-valor es mayor, esta probabilidad es mayor que 0,05. Por lo tanto, tienen una probabilidad mayor que 5%, de hecho es del 13,39%, de hallar valores de f así o más grandes, ¿sí? Por eso no puedo rechazar la hipótesis nula de que beta sea diferente de 0, sea igual a 0. Es decir, no puedo decir que es diferente de 0. Mis datos no me permiten decir que la pendiente en la población, es decir, beta, sea diferente de 0. Bueno, esta es la interpretación de una salida de Infostat para una regresión lineal simple. Fíjense que pueden tener, por ejemplo, si no les dan la estimación de uno de estos coeficientes, es decir, si esto está borrado en la tabla y ustedes tienen los límites, ¿sí? Los límites de confianza. Acuérdense cómo se calculan los límites de confianza, es que se calculan sumando y restando una determinada magnitud que calcularon al estadístico.
Por lo tanto, si tienen los límites, es una cuestión de encontrar cuál es el centro de este intervalo, ¿sí? El centro de este intervalo va a corresponderse con el valor del estadístico, por ejemplo, de la pendiente, de B en este caso, ¿sí? Después, al tener el valor de T, si tienen, al valor de tener, cuando tienen el valor de cualquier estadístico, teniendo los grados de libertad, pueden entrar a una tabla y compararlo, por ejemplo, con el valor crítico, si es que no le dieran el p-valor, ¿sí? Bueno, básicamente lo que pueden encontrarse es alguno de estos datos borrados y tener que, o faltantes digamos, y tener que completar la tabla de alguna de las formas que usualmente aparecen, que son estas que les comento. Otra cosa es, ustedes acá tienen valores, todo lo que le pedimos, digamos, de las columnas que le pedimos, eh, límites inferiores, límites superiores, ¿sí? De predichos y la variable, eh, fíjense, estos son los predichos de i. Esto es importante porque si ustedes, por ejemplo, los predichos y los valores de i pueden compararlos y van a ver que la diferencia entre esto y esto van a ser los residuos de i, ¿sí? Va a ser esto de acá, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Si ustedes tienen un valor de t en la tabla y vamos a hacer esto de nuevo, vamos a borrar esto y vamos a agregar una nueva fila, y acá en t vamos a agregar algún tiempo que no sea mayor que 25 ni menor que 5, porque no puedo estimar valores con mi modelo que estén fuera del rango de los datos. Eso se llama extrapolar y no es válido, acuérdense. Es decir, si le piden que lo hagan, si le piden eso, no lo hagan y justifíquenlo de esta manera, que el valor está fuera del rango de los datos, así que no sería válida la estimación. Así que vamos a estimar, por ejemplo, el valor de i para una temperatura de 17 grados, ¿sí? Bueno, perdón, 17 grados. Marque mal esto. Acá eliminamos esta que quedó en blanco y vamos a estadísticas, regresión lineal. Vamos de nuevo, esto lo vamos, bueno, no lo vamos a borrar porque no me permite. Vamos a ver, acá se abrió. La dependiente, acuérdense que es i y la independiente es t. Le damos a aceptar y en diagnóstico vamos a poner predichos, ¿sí? Y eso cuando lo ejecutemos nos va a poner predichos de i, y para este valor, ¿sí? Para 17 que está entre 15 y 20, me va a decir que el modelo predice que valga 66i, ¿sí? Que la variable i valga 66. Esa es la forma de calcular un predicho. Si ustedes tienen acá un valor sin el i, bueno, les va a calcular el predicho a partir del modelo. Si no, lo pueden hacer utilizando la expresión del modelo lineal con sus coeficientes, en el cual el valor de i es, según el modelo, es igual a la ordenada al origen, es decir, a más la pendiente, que es b, por el valor de x, que en este caso sería 17. Así que 17 por menos 0,4 por el valor de la
más el valor del ordenal origen, que es 72,8, les va a dar el valor estimado de I. ¿Sí? Bueno, eso sería todo en principio sobre las salidas de regresión lineal. ¿Sí? Vean, es importante que vean también que hay al menos dos formas, ¿sí? Estandarizando los valores de la pendiente con t y buscando, bueno, comparando el alfa con el p-valor o buscando el valor crítico si lo hacen a mano, o utilizando un análisis de la varianza que sirve para es un poquito más limitado, pero sirve para calcular el r cuadrado, que no lo vemos ahora. Pero también es otra forma de ver si beta es diferente de cero en la población, o si no podemos decir a partir de los datos eh, que es muy poco probable que beta sea cero. ¿Sí? Bueno, eh, entonces, esto es todo con respecto a las salidas de Infostat para regresión lineal. Gracias por la atención.